Artur Antunes, alias Zico, o también conocido como el Pelé Blanco, es una leyenda infravalorada que vivía y vive bajo la sombra del legado que dejó Pelé. Un especialista a balón parado, un auténtico driblador, un mediapunta que bailaba samba con el balón y que encima hacía goles y repartía asistencias. Zico está entre los 5 mejores brasileños de la historia y sin duda entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Relájate, porque hoy disfrutaremos de Zico, el rey de las faltas. Esse cruzamento, tá aí o cruzamento para Zico, bateu! Brasil! Zico para o Brasil! Zico nació en 1953, en un barrio humilde de Río de Janeiro. Al igual que muchos jóvenes brasileños, pasó gran parte de su juventud soñando con ser futbolista profesional, mientras jugaba en la calle. Empezó en un equipo de fútbol sala de su barrio, y allí fue descubierto por un periodista, que quedó sorprendido al verle meter 10 goles en un partido. El hombre convenció a los padres para que hiciera una prueba con el Flamengo, y este la pasó con nota. El joven Zico se incorporó a las divisiones inferiores del club. Aquellos fueron tiempos muy duros. Zico estaba hecho un enclenque, y a los 16 años empezó su particular batalla. Trabajó muy duro y se pinchó hormonas, en aquel momento permitidas, que le ayudaron a ganar masa muscular, sin perder la velocidad ni la agilidad. Esto hizo que a sus 18 años estuviera listo para su debut tan esperado con el primer equipo. Su primera temporada fue muy discreta, pero ya para el siguiente año obtuvo su primer título como profesional, el Campeonato Carioca. En 1974 se estableció ya como titular en el Flamengo, y encima cogió el dorsal 10, ya que era la nueva promesa. Allí comenzó a destacar por su facilidad para ir al ataque y organización del juego, pero aparte, se convirtió en un especialista en lanzamiento de faltas. En 1976, Zico fue convocado con la selección brasileña, y allí ganó su primer título con la absoluta, la Copa Río Blanco, contra Uruguay en la final, donde vencieron por 2-1 y metió el gol de la victoria. Después de esa iniciación con el combinado nacional, la siguiente temporada con el Flamengo fue muy buena. En esta metió 20 goles y para muchos fue el mejor del campeonato. Además, ganó su segundo campeonato de la región. Pero lo bueno no terminaría ahí, ya que en el 78 lo volverían a ganar, siendo este su tercer Carioca en 6 años. Esa misma temporada volvió a ser convocado con la Canariña para disputar su primer mundial, el de Argentina. Allí su papel fue más bien secundario, ya que a partir de la tercera jornada, el seleccionador le relegó por Jorge Mendoza y ya en la segunda fase se lesionó frente a Polonia, perdiéndose el partido por el tercer puesto. Partido, por cierto, donde Brasil ganó 2-1 a la Italia de Dino Zoff. Tras ese mundial, y ya en 1979, la joven promesa se convirtió en leyenda cuando superó a Dida como máximo goleador del Flamengo, con 264 goles. Pese a conquistar ese récord, el gran juego de Zico con el Flamengo no había terminado allí. En el año 1980 llegaron a la final del campeonato brasileño contra un Atlético Mineiro que venía crecido del partido de ida, ya que ganó 1-0. Desgraciadamente, Zico se perdió ese partido por culpa de una lesión, pero para la vuelta contribuyó para ganar el encuentro, firmando la remontada y situando el 3-2 definitivo en el marcador. De esta forma y tirando de epicidad, ganaron su primer campeonato nacional. Pero las alegrías no terminaron aquí. Ya en el 81, tanto Zico como todos sus compañeros hicieron un papel excelente. Ganaron la Copa Libertadores, donde el máximo goleador fue el propio Zico, metiendo 11 tantos. Y lo más increíble es que 4 de ellos fueron en la final. Pero aparte de eso, también ganaron el cuarto campeonato carioca y la Copa Intercontinental, donde se enfrentaron a un gran Liverpool. Pero pese a eso, el Flamengo sorprendió al mundo entero, endosándoles un 3-0. Tras esa increíble temporada, el Pelé Blanco se consagró como titular de la Canariña y formó parte del posiblemente mejor equipo de la historia, la Brasil del 82. Con aquel centro del campo junto a Falcao, Sócrates, Junior y Cerezo, que el propio Zico definió como el más perfecto que jamás vio. Allí, Zico anotó 4 goles, 1 a Escocia, 2 a Nueva Zelanda y otro a la Argentina de Maradona, a la que además eliminaron del torneo. Pero desgraciadamente, cayeron en la segunda fase contra Italia.
pese a aquel jarro de agua fría para los brasileños. Individualmente Zico se salió, e incluso le incluyeron en el 11 ideal del Mundial. Tras esa competición, y ya con 30 años, le llovieron ofertas de clubes grandes como la Roma, el Madrid, el Milan y muchos más. Tras un verano muy movidito, anunció su marcha a la Serie A, concretamente al Udinese, club que estaba en construcción y que sedució al brasileño con el gran reto de liderar a ese equipo. Y es que aunque os parezca ridículo, en aquellos tiempos que se fichara a alguien por 4 millones era de cifra récord, pero la verdad es que Zico valía la pena. Su llegada ayudó al equipo a mejorar sus resultados y también revitalizó la economía de la región de Friburgo. Ya en su primera temporada anotó unos cuantos goles, 19 para ser exactos, y aunque individualmente conseguía grandes resultados, no se correlacionaban con los del equipo, ya que el Udinese era un club vendedor. Nunca mantenían una plantilla entera de un año para otro, y además, siempre se formaba un equipo muy descompensado. Así que en conjunto, el club no funcionaba. De hecho, ese año llegaron a estar en posiciones europeas, pero Zico se lesionó contra el Brescia, y todo se torció en el último tramo de la temporada, donde finalmente terminaron en la 9ª posición. Ya en la del 84-85, terminaron en la 12ª plaza, a 3 puntos del descenso. Zico se perdió muchos partidos por lesión, aunque los que llegó a jugar, deslumbró con sus testarazos de falta. A pesar de su brillante desempeño en Italia, no fue capaz de ayudar al equipo a ganar un título en sus 2 temporadas allí. Así que lastrado desde el Mundial del 82, donde se vio afectado por las lesiones, tuvo que dejar al conjunto bianconeri. Tras 2 años en Italia, Zico volvió a Flamengo, y allí fue recibido como una leyenda. Pero la alegría por su regreso a Brasil duró poco, ya que lo lesionaron brutalmente en un partido varias jornadas más tarde. Pero Zico tenía entre ceja y ceja el Mundial del 86. Ese objetivo no lo perdió nunca, y le ayudó para poder estar en esa gran cita. Volvió a los terrenos de juego en febrero del 86, y gracias a su reincorporación, el Flamengo mejoró sus resultados ganando otro campeonato carioca. Ya en el Mundial del 86, Zico se volvió a resentir de la anterior lesión, y llegó con molestias, pero su carácter y compromiso se sobrepuso a todo, y pudo jugar 3 partidos para contribuir en las victorias contra Polonia e Irlanda del Norte. Pero lamentablemente la tercera victoria no llegaría a los cuartos de final ante Francia, una Francia liderada por Platini, donde cayeron en los penaltis, y la historia no le fue justa, ya que Zico falló el suyo. Volviendo a nivel de clubes, y ya en el 87, firmó otra buena temporada, tanto individual como colectiva, donde ganaron el 4º campeonato brasileño. En 1989, y a sus 36 años de edad, el Galiño do Quintino anunció su retirada del fútbol, siendo el segundo jugador en disputar más partidos con el Flamengo, 731. Pero lo más relevante no fueron los partidos, sino los goles que anotó, 508. Otro jugador ya hubiera descansado, y la historia terminaría aquí, pero el Pelé Blanco no era un jugador normal, ya que al cabo de 2 años parado, y después de desvincularse como jugador profesional, un equipo de Japón tenía el interés de fichar a alguien para formar expectación y hacer crecer un proyecto ambicioso, el Kashima Antlers. Así que a sus 38 años de edad, Zico se dirigió a Japón. Allí iba a cobrar $3 millones en 2 temporadas, cifra muy suculenta, teniendo en cuenta que el equipo estaba en segunda división. El objetivo no solo era mejorar al club, sino desarrollar ese deporte en todo el país. De hecho, Zico se convirtió en el capitán y miembro fundador de la nueva Japan League. Además de eso, convenció a varios compañeros del Flamengo para que fueran con él a jugar. Con Zico, ganaron la primera edición de la Copa de la Liga y llegaron a la final de la Liga del 93. En cuanto a la selección, llegó a disputar 71 partidos oficiales, donde marcó 48 goles. En aquel entonces se posicionó como el segundo mayor goleador de la Canariña, por detrás, obviamente, de O'Reilly Pelé. Ya volviendo a nivel de clubes, y en la siguiente temporada en Japón, las lesiones se volverían a cebar con él. De esta forma Zico, en 1994, y ya con 41 años, decidió retirarse del fútbol. El Pelé Blanco fue mediocampista ofensivo durante toda su vida, pero sus estadísticas de goles están fuera de este mundo. Fue uno de los más grandes de la historia de Brasil, y en general, en la historia del fútbol. De hecho, hasta el propio Pelé dijo una vez que Zico era el único jugador que se parecía a él. Su disciplina y compromiso siempre fueron por delante, un jugador que hacía magia con el balón, aunque infravalorado por culpa del gran legado que dejó Pelé.
Zico significó mucho para los clubes donde estuvo. Se convirtió en la estrella y máximo referente en cada uno de ellos. Con la selección le faltó ganar algo grande. Le faltó la suerte de ser campeón del mundo, como cuando falló su penalti ante Francia, que supuso la eliminación y marcó el final de una carrera prodigiosa. Pero esto también es la magia del fútbol. Nunca sabes quién va a ganar.